tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de formación en gestión de ciudades inclusivas que desarrollamos en la usina social. Este ciclo forma parte de una amplia oferta de cursos y de capacitaciones que tenemos en la institución. La usina, como conocen, es una fundación sin fines de lucro, que fue pensada y fue creada por Miguel Lifshitz para promover la participación y el compromiso de los ciudadanos en las problemáticas y los desafíos que nos marca tanto la agenda cotidiana como el futuro que esperamos tener, un mejor futuro que esperamos tener. La usina fue creada sobre fines del 2019, actualmente está presidida por Clara García, y desde su creación y aún con las dificultades que nos impuso la pandemia, hemos podido avanzar, constituyéndonos hoy como un ámbito de referencia para promover nuevos proyectos, para aportar nuevas ideas, y fundamentalmente también para el estudio, para la formación, para la capacitación en temáticas de distinta índole. El ciclo que estamos desarrollando se inscribe en particular dentro de las acciones que venimos desarrollando en el marco del Laboratorio de Ciudades, que es un ámbito específico creado para estudiar los problemas y los desafíos que enfrentan las ciudades progresistas, tanto en el contexto vigente, como para proponer nuevas herramientas de gestión para los gobiernos locales. La edición que estamos llevando adelante este año recoge un poco los aprendizajes que tuvimos durante el 2021, que fue un ciclo completamente virtual también, que tuvo 25 encuentros con 70 ponentes y más de 200 participantes de 60 ciudades. En este caso particular, se sumaron a organizar este ciclo con nosotros el CEMUPRO de Buenos Aires, Demos de Santa Fe y la Fundación EVER, a quienes desde ya les agradecemos por su participación, su colaboración y por acompañarnos en esta instancia. Bueno, este es el quinto ya encuentro de un total de 15 charlas que vamos dando cada 15 días, a los que se suman 3 talleres prácticos, que se agrupan todas en 4 ejes temáticos. Este es el primero de los ejes. En este primero de los ejes nos estamos concentrando fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con competencias y funciones de las ciudades, cuáles son sus nuevos roles, los aspectos vinculados a la gobernanza, a la participación ciudadana y a la buena administración, siempre sobre la base de garantizar derechos, sobre la base de los principios de solidaridad y de transparencia en el uso de los recursos públicos. En las charlas anteriores, en la primera, discutimos todos los temas vinculados a competencias, funciones de las ciudades, y charlamos también de un tema muy vigente, que es el de la autonomía municipal, y cómo eso impacta sobre los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Luego, trabajamos un tema que está siempre en la agenda de las ciudades, que tiene que ver con la innovación en gestión pública y los desafíos de los gobiernos locales en estas temáticas. Hablamos de planificación estratégica, de participación ciudadana, y vimos también las distintas herramientas de gestión y de articulación público-privada que tienen las ciudades y sus ventajas y sus logros concretos. Tuvimos luego un seminario sobre contrataciones en el marco de los gobiernos, y bueno, y la última de las charlas, que fue la semana pasada, comenzamos a abordar un tema que nos dio para hacer 2 charlas, en realidad da para mucho más, pero estamos haciendo 2 charlas seguidas, una del módulo de la semana pasada, que estuvo a cargo de Héctor Floriani y de Alejandro Marengo, y el módulo de esta semana, que van a estar a cargo de Mirta Levin y Mirta Soiget, en el cual abordamos un tema que creemos que representa o que presenta uno de los mayores desafíos de cara al futuro de las ciudades, y que tiene que ver con la integración de áreas metropolitanas y con los instrumentos de coordinación y gestión. En aquella primera charla, en el módulo 1, básicamente trabajamos tanto con Héctor como con Alejandro los fundamentos conceptuales en los que se sustenta la definición, las dimensiones, las razones que motivan la creación de áreas metropolitanas, y cuáles son los desafíos de la planificación y de la gestión de áreas metropolitanas en sus aspectos productivos, y también recorrimos un poquito la experiencia de la ciudad de Santa Fe y su entorno metropolitano.
Hoy es el turno, como les decía, de Mirta Soiget y de Mirta Levin, quienes nos van a exponer los alcances y lineamientos estratégicos metropolitanos del área metropolitana de Santa Fe, las enseñanzas y las lecciones que aprendimos a partir del proceso del ECOM de la ciudad de Rosario. Así que les agradezco a ellas dos que hoy estén acá con nosotros, que dispongan de parte de su tiempo para poder contarnos y enseñar su valiosa experiencia. Y antes de presentarlas en particular, para que comiencen con sus charlas, quiero, bueno, lógicamente agradecerles a todos los que han confiado en nuestra institución, los que participan específicamente de este ciclo, a las instituciones coorganizadoras, sin duda a los ponentes por hacerlo de modo desinteresado, y a los participantes, y bueno, y a todo el equipo que está detrás de escena, que siempre digo que sin ellos sería imposible llevar adelante lo que hoy estamos haciendo. Así que gracias a todos por su aporte. Bueno, y voy a presentar a Mirta Soiget, que Mirta nos va a hablar eh, de los lineamientos estratégicos metropolitanos del área metropolitana de Santa Fe. Nos va a hablar del Programa Municipal de Inversiones, del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, DAMI. Fundamentalmente va a plantear la delimitación e integración diagnóstica, los ejes estratégicos de actuación, los temas generadores, la agenda de programas y proyectos, la institucionalidad metropolitana, las propuestas, los resultados, algunas reflexiones del contexto provincial y nacional, los vínculos institucionales, las acciones de difusión y concientización hacia distintos sectores. Mirta es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos, magíster en Gestión Urbana por la Universidad Nacional del Litoral, especialista en Teoría, Historia y Legislación en la rehabilitación de edificios de las Universidades Politécnicas de Madrid, Nacional de Rosario, y arquitecta por la Universidad Nacional de Rosario. Es docente en las carreras de posgrado y se desempeñó como profesora por 35 años con retiro en 2019 como titular full-time del taller de urbanismo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Es responsable en proyectos de investigación de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Litoral y de la Secretaría de Políticas Universitarias. Dirigió el programa Taller de Estudios Metropolitanos, que se define como un ámbito de encuentro y de coordinación para la reflexión sobre la problemática metropolitana que viene siendo desarrollada en distintos proyectos enfocados básicamente desde las disciplinas del territorio con aporte especializado de otras. Es coordinadora de cursos destinados a funcionarios por convenios con organismos públicos, formadora de recursos humanos, ponente en congresos nacionales e internacionales, autora de capítulos de libros y artículos en revistas, compiladora de libros sobre procesos de transformación de áreas metropolitanas. Bueno, Mirta, muchas gracias por estar con nosotros. Te dejamos el panel, es todo tuyo. Gracias. Bueno, no, de ninguna manera, digamos, las gracias se las tengo que dar yo a ustedes. Realmente me he sentido muy halagada de que hayan tenido haya tenido yo esta posibilidad de presentarles un caso, como es, digamos, el caso del área metropolitana de Santa Fe, cuyo trabajo sobre los lineamientos pude coordinar, formando parte de un equipo de la Universidad Nacional del Litoral. Por eso digo, mi agradecimiento a la usina, mi agradecimiento a Mirta en particular, que fue quien también me convocó. Me parece que puede llegar a ser interesante que veamos un caso que no tiene la trascendencia del caso de Rosario, pero que de alguna manera nos plantea ciertos elementos, tanto positivos como negativos, como para poder reflexionar sobre todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Tanto para aquellos que la cuestión les interese desde la gestión misma, como desde aquellos que les interese desde la formación académica. Bueno, yo he preparado una pequeña presentación sobre la cual me voy a ir guiando para ir contando algunos aspectos de esa experiencia, y bueno, después de la cual creo que existe la posibilidad de que conversemos un poquito a través de las preguntas que ustedes pueden hacer.
Voy a, de alguna manera, a compartir la pantalla para que podamos ver esa presentación. Bueno, supuestamente debería estar. Sí, perfecto, se ve muy bien. Se ve bien. Bueno, yo de alguna manera pensando para qué podía, digamos, servir presentar esta experiencia, aparte de lo que significa para mí como reflexión, que también eso existe, me parecía que uno podía hacer una interpretación que de alguna manera dé cuenta un poco de la historia metropolitana, es decir, plantear como un hito más en esa historia metropolitana la caracterización de esta idea o modelo que se puede inducir desde la propuesta y los instrumentos que se proponen. Pero me parece más interesante pensar que esa interpretación podría dar cuenta de un modelo de actuación con sus conflictos, con sus problemáticas, para que de alguna manera eso que alienta en términos de políticas e instrumentos específicos, tengan algún tipo de incidencia en lo que se define hacia adelante en términos de ese tipo de cuestiones. Les quiero contar algunas cuestiones que me parece que son consideraciones particulares de este trabajo. En principio, quiero comentarles que el trabajo se desarrolló como una consultoría y no como un equipo técnico que estaba definido o designado por el ente de coordinación o por alguna autoridad. Es decir, digamos, hubo, ahora lo vamos a ver, alguna forma de selección del equipo y en todo momento se planteó como una consultoría. Esta consultoría dependía, en términos de la cumplimentación del contrato, de un organismo nacional, que era el DAMI, que de alguna manera tiene que ver con las áreas metropolitanas del interior, otro provincial, que era el PROMUDI, que dependía del Ministerio de Economía de la provincia, y de alguna manera que era quienes iban aprobando los avances en función de las consideraciones realizadas por el ente de coordinación. A mí me parece importante aquí hacer una aclaración referido al DAMI. Me parece que es muy importante que en algún momento haya existido un organismo nacional que estaba orientado a, digamos, lo que llamaban áreas metropolitanas del interior, esas áreas metropolitanas de segundo orden, que creo que Héctor Floriani las mencionaba en su presentación de la semana pasada, y que tal vez no tienen el nivel de hipercomplejidad que puede llegar a tener un área metropolitana de primer orden, pero que evidentemente amerita una consideración en función de, digamos, todas aquellas cuestiones que hacen, digamos, no la magnitud, pero sí a abordar todas las cuestiones funcionales y de economías de escala en función de ciertos servicios. Por último, el ente de coordinación del área metropolitana de Santa Fe y la integración de localidades a ese ente metropolitano fueron el resultado de una convocatoria previa a la consultoría, que no estableció requisitos para las invitaciones, y creo que por esto, a su integración, por eso creo que con esto voy a volver. Objetivo del trabajo, fíjense que es muy, digamos, yo diría hasta elemental, muy básico, muy de comienzo de el abordaje de una problemática. Se trata solamente de explicar los principales problemas y desafíos que enfrenta el área metropolitana de Santa Fe y delinear un conjunto posibles de estrategias. Bueno, que sea de alguna manera, que la cuestión de la contratación estuviera limitada a estas dos cuestiones, no era una cuestión, como yo decía recién, ni básica ni elemental. Había que pensar los problemas, había que delinear esas estrategias, pero de alguna manera no había, digamos, exigencias más allá de estas dos cuestiones que definía. Bueno, aquí está lo que yo decía recién del DAMI. Había olvidado que había puesto esta imagen que la copié
de la página de Argentina, y justamente ahí menciona que esta denominación de DAMI se mantuvo hasta el 10 del 12 de 2019. Bueno, esta, digamos, línea de tiempo da idea un poco del proceso, ¿no es cierto?, que llevamos adelante. La ley de creación de áreas metropolitanas fue de abril de 2016. En julio del 2016 ya estaba el llamado a expresiones de interés y propuestas para esta consultoría. Antes de la selección, de la presentación y de la selección, que fue en julio de 2017, ya se había creado el ente de coordinación del área metropolitana de Santa Fe con 22 gobiernos locales. Comenzamos en septiembre de 2017 y el informe final tiene fecha de septiembre de 2018. Aquí me detengo en esta cuestión del ente de coordinación. La conformación del ente, siempre preguntábamos cómo se había dado, en realidad había pocas respuestas a eso. No puedo decir ni qué autoridad, ni en función de qué variables de interés hicieron una invitación a localidades alrededor, digamos, cercanas a lo que era Santa Fe, o Distrito Santa Fe. Y 22 de ellas respondieron a esa convocatoria y conformaron el ente de coordinación. En este planito, los distritos que están en anaranjado son los 22 distritos que integraron de alguna manera ese ente de coordinación. Y los que aparecen en amarillo son los que a través de la consultoría y en un primer momento definíamos como que necesariamente, y a partir de ciertas variables que estudiamos, debían formar parte del ente de coordinación metropolitana. No lo logramos prácticamente durante todo el transcurso de las gestiones que hicimos, solamente uno de esos distritos pudimos integrarlo. Es decir, es de alguna manera un territorio que se ha definido en función de la voluntad de participar. Bueno, yo les decía que la conformación del equipo es un equipo conformado por investigadores de 5 facultades de la Universidad del Litoral, y creo que lo que tiene de valorable, a pesar de lo que significa en términos de dificultades a veces la compartimentación de saberes y el trabajo interdisciplinario, que había una cantidad de antecedentes, de estudios muy absolutamente de alguna manera inherentes a cada uno de los temas, y que fueron de mucha utilidad porque, digamos, el tiempo que estábamos definiendo, un año, parecía un poco corto como para pensar en estudios de base. Esos estudios de base existían y eso fue realmente un elemento muy positivo. Bueno, acá, digamos, planteo una primer cuestión a considerar. Había un área estudio que nosotros la definíamos en función de la presencia también de Paraná, la presencia de 2 conglomerados urbanos, Paraná y Santa Fe, polarizados cada uno de ellos en torno a sendas ciudades centrales, y que en realidad también el DAMI la reconocía como una metrópoli de segundo orden. Es decir, el DAMI en todo momento reconocía la existencia de esta metrópoli, llamémosle binuclear, si se puede llegar a decir. Sin embargo, digamos, la contratación en todo momento planteó la necesidad de que la intervención se desarrolle a partir de lo que es el conglomerado urbano alrededor de Santa Fe. Cuestión que se podía entender en función de la contratación, en función de lo que significaban los organismos provinciales que estaban trabajando en esta cuestión. Aún así, había una realidad objetiva que nosotros no la podíamos dejar de lado. Es decir, a pesar de que el área de intervención tenía que ser Santa Fe, digamos, lo que significa el conglomerado urbano, digamos, el área metropolitana Santa Fe-Paraná, en términos de su posicionamiento estratégico, de cruce de lo que podría ser la hidrovía norte-sur, con uno de los corredores Atlántico-Pacífico, este-oeste, la situaba realmente como una situación en la cual había temas estratégicos que no se podían dejar de lado.
Sin embargo, fue muy difícil plantear esto, y aún de alguna manera habiéndolo planteado, fue muy difícil, digamos, que tengamos la posibilidad, prácticamente no tuvimos la posibilidad de que esta consideración sea tomada en cuenta a la hora de las definiciones, de los lineamientos y de las definiciones estratégicas. Bueno, el plan de trabajo es un plan de trabajo absolutamente tradicional, no lo voy a leer, pero pasábamos del diagnóstico a los ejes, a una agenda de programas y proyectos, teníamos que definir una institucionalidad metropolitana para terminar en los lineamientos estratégicos, que eran de alguna manera la cuestión inherente a la contratación. Respecto al diagnóstico, me gustaría decir algunas cuestiones. Justamente Alejandro Marengo hizo una mención la semana pasada también a lo que significaban, digamos, al peso que tenían las cuencas hídricas, de alguna manera la cuenca hídrica en el caso de Santa Fe, y no solamente en términos de arroyos, como es el caso tal vez de Rosario, sino con lo que significa grandes cuencas hídricas primarias, de alguna manera, surcando ese territorio. Entonces, se definió, de alguna manera, tres componentes prioritarios: las cuencas hídricas, la matriz de subdivisión y uso del suelo y las jurisdicciones distritales, para poder abordar lo que nos pensábamos que eran tres problemáticas básicas. La primera, y muy importante, los desajustes entre las condiciones naturales y la ocupación, es decir, esta situación tan particular de las cuencas hídricas tenía superpuesto una ocupación del suelo prácticamente tradicional, digamos, no solamente en términos de las áreas urbanizadas, sino de los grandes corredores de la movilidad, que incluso en algunos casos, sobre todo esos grandes corredores de la movilidad, afectaban y definían mayor nivel de vulnerabilidad del territorio frente a esta cuestión de las cuencas hídricas. Esta fue una cuestión muy importante. En segundo lugar, los desequilibrios internos que se daban dentro de ese territorio que yo marcaba como anaranjado o anaranjado amarillo. Es decir, es muy importante, son muy importantes los desequilibrios que hay entre ese sector norte, que ahora lo vamos a ver un poquito más, y el sector oeste de lo que podría ser el área metropolitana de Santa Fe. Y la tercera cuestión, que supongo que es inherente un poco a todas las áreas metropolitanas, es la atomización de un modelo de gestión, prácticamente, digamos, a partir de la gestión de cada uno de los territorios municipales o comunales. Bueno, esto que les decía respecto a la delimitación del área metropolitana de Santa Fe. En principio, ya que aquellos colores que veíamos en el anaranjado y en el amarillo nos mostraba de alguna manera la incidencia de Rosario al sur, es decir, un poco las áreas de influencia de la ley de Reilly, como, digamos, achatan el área metropolitana de Santa Fe desde el sur. También, digamos, este esquema muestra un poco que los distritos no cierran, es decir, así como se seleccionaron o plantearon su voluntad de pertenecer a algunos de estos distritos, no hay un motivo por el cual el de al lado, que aparece en blanco, aquí pues está la línea delimitada, está muy clarita tal vez, no hay un motivo por el cual estos territorios no estén incluidos o no lo estén estos. Por eso, digamos, se podría pensar que no cierra. Y cuando planteamos a la gestión del ente de coordinación esta primera delimitación, tal vez si alguno está acostumbrado a ver los ejes, en el caso de Rosario, bueno, aquí evidentemente no se podía hablar de ejes, hablábamos como de territorios norte, oeste, y el territorio del aglomerado metropolitano específicamente. Era muy difícil en términos de la gestión plantear, por ejemplo, cuando se salía a hacer algún tipo de recorrido por el área,
plantear que, por ejemplo, hacia el norte, en algún momento se terminaba lo que podía ser el aglomerado del Gran Santa Fe, y digamos, se debía seguir por un territorio que formaba parte del área metropolitana. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de plantear el territorio, esta delimitación presentaba problemas que, de alguna manera, se intentaron resolver. Bueno, me parece que hubo intenciones explícitas de que tenga una base participativa el trabajo, y creo que en ese sentido hubo algunos logros interesantes, tanto en presentaciones en plenarios del ente de coordinación, como encuentros informativos intersectoriales, como talleres participativos y capacitaciones. En eso yo tengo que decir que hay algunas instituciones en el área muy activas e importantes, como es la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que de alguna manera lleva adelante un programa que se llama Santa Fe Cómo Vamos, en el cual va de alguna manera trabajando la evolución de determinadas variables, sobre todo económicas de la ciudad o vinculadas a lo económico de la ciudad. Bueno, digamos, los lineamientos posiblemente, digamos, lo importante es a partir de esas cuestiones problemáticas que yo había planteado, pero tampoco se alejan demasiado de las cuestiones que en general se plantean. Tenían que ver con el impulso a las grandes infraestructuras para la producción y los servicios, porque en realidad lo que, digamos, las fuerzas vivas de la ciudad definían era que Santa Fe, ciudad central, había perdido las características de ser un lugar de concentración y de difusión a partir de esa concentración muchos elementos de la producción, porque no tenía las infraestructuras necesarias para brindar los servicios. Es decir, concretamente, había flujos importantes dentro de ese área metropolitana de producción que prácticamente iban directamente a Rosario o a Buenos Aires. Pero justamente ellos reconocían esta situación como de un deterioro muy importante de la ciudad central en términos de poder brindar servicios, y para eso necesitaba recuperar ese rol que había tenido históricamente a partir de las grandes infraestructuras. Bueno, priorizar, digamos, la urbanización en función de esta visión de lo urbano y lo rural, también de esto hablaba Alejandro Marengo la semana pasada, el patrón de densidad y de concentración que sea sustentable, las condiciones del medio natural. En especial, siempre en Santa Fe aparece la cuestión del riesgo hídrico como una problemática prioritaria. La promoción de un desarrollo armónico y equilibrado en términos de producción, tanto, digamos, equilibrado en términos de la producción como en términos de los servicios básicos para la población. Desarrollo de un sistema de movilidad eficiente, tanto para pasajeros como para cargas, y articulación de actores en los diferentes niveles, con una visión territorial y estratégica en pos de avanzar hacia un nuevo modelo de gestión. Esta cuestión de lo público-privado creo que es una cuestión que merece tenerse en cuenta, porque es como que, digamos, a pesar de estas reuniones que yo marqué como intersectoriales, siempre había como una dominancia de lo público, en lo que, de la gestión pública, de alguna manera, en lo que eran las distintas cuestiones que se iban tratando. Bueno, los ejes estratégicos tienen que ver con esto que estábamos planteando de los lineamientos. Solamente les voy a comentar cómo trabajamos en este caso. Se definieron los 6 ejes estratégicos. El eje estratégico 1 dice urbanización ordenada y cualificada, entonces sigo con ese eje estratégico. A partir de ese eje estratégico definimos acciones que se tenían que hacer para orientar hacia esa urbanización ordenada y cualificada,
y siempre de alguna manera en ámbitos participativos definíamos ideas, proyectos para de alguna manera poder concretar esas acciones. Y dentro de esas ideas, proyectos, también se seleccionaron algunos proyectos que se iban a definir, siempre a nivel de idea. Tampoco nos lo estaba pidiendo la contratación, pero eso yo lo anoté porque a mí me gustó que lo planteaba también Alejandro la semana pasada, cuando decía que la identidad metropolitana se hace a través de cosas concretas, dice, para definir así una rutina de lo metropolitano. Y es cierto, si no hubiéramos podido de alguna manera tentar, si se puede decir, a los gestores a través de estos proyectos, posiblemente todo hubiera quedado en una cuestión menos concreta, que de alguna manera es lo que planteaba Alejandro. Hicimos, a partir de esas definiciones de proyectos, una serie de priorización de los mismos. Y bueno, a través de una metodología que va definiendo cuáles son la cantidad de habitantes beneficiados, las problemáticas abordadas, de aquellas problemáticas que nosotros mismos habíamos planteado, qué relación tenía cada uno con los ejes de desarrollo. Y una de las cuestiones que nos llamó la atención era que, habiendo priorizado en función de 3 ponderaciones distintas, siempre el Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos aparecía en primer lugar en la tabla. Es decir, esto fue una cuestión que nos sorprendió, pero que evidentemente es una problemática que en el área de Santa Fe, digamos, existe, que también se relaciona con el riesgo hídrico y que hay algunos, digamos, ya en ese momento había algunos avances en este sentido, pero que no estaba para nada consolidado como un sistema metropolitano. Había como ciertos avances parciales que se estaban definiendo. Bueno, esta planimetría solamente está mostrando los proyectos que de alguna manera definieron siempre a nivel de idea, en base a los ejes estratégicos 1, 3 y 6, el de la urbanización, el de los servicios básicos para la población y el modelo de gestión concertado. Y este otro planito, en base a los ejes estratégicos 2 y 4 y 5, fíjense que en el caso anterior eran como más puntuales los proyectos, y en estos tienen que ver sobre todo con el sistema de movilidad y con las infraestructuras regionales, y que son en general aquellos vinculados a estas líneas de la movilidad. Bueno, les muestro algunos, digamos, algunas de esas ideas que se plantearon. Uno tenía que ver con el master plan del predio del ex Liceo Militar General Belgrano, que está ubicado en Recreo, al norte de Santa Fe, ciudad, y que se planteaba. A ver, yo puedo decir algo que me parece que es importante. Aún, de alguna manera, la gestión municipal de Recreo no tenía idea en ese momento de la potencialidad que tenía este elemento en su territorio. Era muy difícil. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar, medio que decían que les gustaría que les den alguna esquinita para hacer una escuela, pero de la potencialidad del proyecto como tal, es como que hay, digamos, esos desequilibrios que yo marcaba en términos, digamos, de los parámetros sociodemográficos, también se da en términos de estas capacidades de gestión. Han pasado varios años y yo creo que esto pudo haberse salvado de alguna manera, y espero que así sea, pero en ese momento es como que esto era muy notorio. El fortalecimiento del cordón frutícola y la protección de usos productivos en el arco norte fue otro proyecto. Bueno, este proyecto, también Alejandro lo mencionó, sigue teniendo algunas derivaciones que exceden al ámbito del ente de coordinación del área metropolitana,
porque a partir de esto se ha podido seguir trabajando con el Ministerio de la Producción en el 2018, con la Agencia Santafesina de Ciencia y Tecnología del 2019 y con la Secretaría de Políticas Universitarias actualmente en trabajo desde el 2021. El proyecto Parque Agrario ha tenido avances realmente importantes. Creo que él pasó esta publicación, que es interesante. Bueno, la idea surgió justamente la idea del Parque Agrario surgió justamente a partir de este trabajo de consultoría. Cuando yo decía de la relativa situación, digamos, de desequilibrio en términos de gestión, en algún momento planteamos esta idea del acuerdo normativo tributario para la coordinación de acciones en relación a la habilitación de suelo para usos urbanos, sobre todo, de alguna manera, en áreas de borde. Esto implicaba, de algún modo, considerar a Santa Fe. Y bueno, también es una cuestión un poco difícil plantear gestión entre docentes de tan distinto nivel como podrían ser el caso de Santa Fe Ciudad y Montevera, o Santa Fe Ciudad y Recreo. Esto justamente yo ahí lo mencionaba, lo presentamos a partir del conocimiento que tuvimos del trabajo desarrollado con la coordinación de Fabián Escobar para las comunas de Ibarlucea, Luis Palacios, Pueblo Andino y Ricardone. Esto prácticamente quedó en esta situación de expresión de deseo, mucho más que las demás. Bueno, algunos de los proyectos circunvalatorios o de nuevas conexiones desde la autopista Santa Fe-Rosario hacia determinados territorios, fueron el resultado de las conversaciones que tuvimos, sobre todo con el sector privado. Realmente el sector privado estaba muy preocupado por lo que significa la desconexión de algunas localidades de la autopista, sobre todo de llegar con la producción de esas localidades a la autopista. Bueno, no digo que no estaban interesados también en la habilitación de tierras para usos urbanos, pero en realidad lo planteaba en esos términos, y en esos términos realmente se podía decir que tenían razón. Bueno, aquí hay otro, un bulevar interurbano de Santa Fe a Montevera. Esta traza existe, pero existe con las características que se ven ahí en la foto. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, la institucionalidad. La misma ley establece, digamos, cómo es la conformación y la actuación del área metropolitana de Santa Fe. En el caso de Santa Fe, la Secretaría Técnica estuvo siempre a cargo de un referente muy cercano al intendente. Y una cuestión que no es menor es que el ente de coordinación metropolitana definió su propio equipo técnico por fuera de la consultoría, que atendía preferentemente problemáticas de coyuntura y encaraba adaptaciones a los resultados que se iban presentando en nuestros informes de avance. No tenía vinculación con el organismo coordinador de entes, que en realidad tal vez no estaba activo en ese momento. Bueno, lo aprendido para ir de alguna manera cerrando. La ley de áreas metropolitanas de la provincia de Santa Fe es una herramienta fundamental, es un punto de partida, pero parece no suficiente. Promueve un ente de coordinación casi exclusivamente gubernamentalista, en un medio con débil institucionalidad, lo que hace que resulte un instrumento aislado del contexto del ordenamiento. La precariedad en materia de ordenamiento territorial de los pequeños gobiernos locales podría ser un motivo y una oportunidad para el planteo de un plan metropolitano. Resulta difícil la sintonía entre las estructuras técnicas y las políticas. Requiere una especial capacidad de comprensión y coordinación de tiempos y lenguajes diferentes. Resulta necesario que los estamentos de la ciudad central sean muy generosos con las localidades integrantes del área a la hora de definir las prioridades de obra, entendiendo que las mismas siempre van a tener una buena parte de efectos positivos sobre ella misma y también a la hora de definir responsabilidades. Restaría pensar en algunas cuestiones. Incorporar al texto de la ley otras formas de aglomeración y en particular los casos de las pequeñas localidades.
casos que a veces es difícil encuadrar bajo el concepto metropolitano, pero que reconoce procesos similares y con las mismas dificultades. Hay que reformular los mecanismos ciertamente laxos de incorporación al área metropolitana, superando la sola intención de pertenecer de un lado y la de ser más del otro. Habrá que analizar cuál es el aporte a la conformación del área en su condición de la señalada unidad de desarrollo. Hay que organizarse en función de un proyecto que pueda mostrar claramente beneficios ciertos a corto y mediano plazo y que no se resuelva en ser copartícipes de la financiación de un proyecto al gobierno provincial o nacional. Hay que mantener un sistema permanente de apoyo técnico interdisciplinario para promover el área como una unidad de producción y de distribución equilibrada de beneficios. Hay que reforzar ese apoyo técnico en las pequeñas localidades para asegurar y equilibrar su participación responsable y el desarrollo y o la adaptación de sus instrumentos a las estrategias compartidas. Hay que involucrar al sector privado a través de proyectos en los que muestren claro interés. Hay que promover la participación de las entidades intermedias a través de los foros para el desarrollo preexistentes. Bueno, me parece que lo importante es la continuidad, es la tenacidad, que se expresa en una visión integral del ordenamiento y en proyectos concretos que incluyan a todos los sectores. Y yo siempre repito lo mismo, me parece que no hay método, no hay receta, que todo es una larga preparación. Este es el equipo que de alguna manera desarrolló la consultoría, es un equipo, digamos, numeroso, y multidisciplinar como yo les había planteado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mirta. La verdad es que es re interesante la experiencia y el aporte. Seguramente van a surgir consultas y las voy registrando para poder trasladarlas una vez que haya terminado Mirta Levin también su exposición. Gracias. Bueno, Gracias. le vamos a dar pie ahora a Mirta Levin. Mirta nos va a hablar sobre la construcción de un plan metropolitano y las lecciones aprendidas en la experiencia del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario, la valoración de los gobiernos locales en conformación de estructuras y organismos metropolitanos, la importancia de la elección de una metodología de trabajo, las características que adopta la construcción del plan metropolitano, el paso de la escala de planificación metropolitana a la planificación local, abordaje del desarrollo local con una mirada integral metropolitana, el involucramiento de los gobiernos locales en los procesos de planificación metropolitana, la implementación de procesos participativos como aprendizaje, la actuación interjurisdiccional para potenciar la cohesión territorial, la valoración de los proyectos, obras en la entidad metropolitana y los mecanismos para la obtención de recursos para la ejecución de proyectos de alcance metropolitano. Bueno, Mirta Levin es especialista y máster en patrimonio urbano, restauración y ciudad de la Universidad de Valladolid, de España. Es arquitecto urbanista de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 99 se ha desempeñado como profesora adjunta ordinaria del taller de Teoría y Técnica Urbanística y en los últimos años como docente en las carreras de especialización de la UNR, Planificación Territorial, Política y Gestión de las Infraestructuras, y en la Maestría de Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Ocupó los cargos de directora general del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario, directora general de Metropolitana, que fue la unidad de planificación y gestión estratégica de Rosario, y secretaria de Planeamiento Municipal. Fue coordinadora de la Comisión Interdisciplinaria del Transporte, del proyecto Rosario Suma, del programa Urbal de la Comunidad Europea y del programa de descentralización y modernización del municipio de Rosario. Compiló diversos libros y escribió numerosas publicaciones, desarrolló los planes de 26 comunas y municipios de la provincia de Santa Fe, organizó la participación de Rosario en la 9ª Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia en el 2006, Atelier Internacional de Urbanismo de Vitoria, Brasil, 2009, Exposición Internacional de Shanghái, China, 2010, Festival Internacional de Arquitectura M3 2010
España 2010, donde la ciudad recibió el Premio Internacional a la Ciudad Latinoamericana. Obtuvo el premio al arquitecto en la función pública de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, Maceió, Brasil, en 2012. Bueno, Mirta, gracias por estar con nosotros y bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación a participar en este ciclo de charlas de la usina, y también muchas gracias a Mirta por acompañarnos en este desafío de hablar de lo metropolitano y de poner en valor también esta escala de planificación en un momento donde debemos decir de que nuestro país está bastante devaluado el concepto de planificación. Seguimos insistiendo los que estamos en el tema que es sumamente necesario, así que bueno, yo voy a compartir pantalla. Mi intención en esta oportunidad es justamente hablar de las lecciones aprendidas de la experiencia del ECOM, también para valorizar y ver qué resultados da una gestión metropolitana, ¿no? Para la mayor parte de la gente parece que son temas demasiado lejanos, pero en realidad cuando vemos las realizaciones concretas nos damos cuenta de que en realidad no es tan lejano, ¿no? A ver qué pasa, que no puedo pasar la diapositiva. Bueno, ahí está. Tengo dificultad con el mouse para pasar las diapositivas, ahí estoy bien. Bueno, la primera lección que me interesa reflexionar con ustedes es que la conformación de estructuras y organismos metropolitanos en nuestro país, desde nuestro punto de vista, debe basarse en el respeto y valoración de todos los gobiernos locales por igual. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no ha pasado lo mismo en la conformación o el intento de conformación de otras áreas metropolitanas. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático, el de Buenos Aires, que hubo varios intentos de conformar un organismo metropolitano, pero siempre estuvieron pensados con un fuerte protagonismo de la ciudad capital y del gobierno provincial, relegando en el último esquema que se había planteado, que tuvimos la oportunidad de participar en un evento de divulgación del tema, se planteaba al resto de los municipios en un segundo escalón, como un consejo consultivo, ¿no? Cosa que la verdad que resulta llamativo, pensar que una estructura metropolitana pudiera trabajar con municipios y comunas en distintos rangos de participación, ¿no? O también la experiencia de Córdoba, donde la planificación territorial metropolitana estaba a cargo de una secretaría provincial que asumía el rol de planificar las áreas metropolitanas, y esto tuvo el inconveniente, dicho por los mismos gestores, por el mismo director del área metropolitana de Córdoba, que era Airos, dicho que en realidad los municipios no aceptaban esta subordinación a decisiones de un gobierno superior provincial. Entonces se le dificultó mucho poder implementar el plan metropolitano. Creo que una de las virtudes en Rosario es que todos estos municipios y comunas, 10 municipios y 15 comunas, participaban en el COM en un plano de igualdad, es decir, tenían el mismo voz y voto cada uno de los intendentes o presidentes comunales dentro del Consejo de Gobierno, que era el Consejo Rector, el consejo que dirigía el ente, ¿no? Presidido por la Intendencia de Rosario. La otra cuestión que cabe resaltar es que estaban representados gobiernos locales de todo el espectro político que en realidad existía dentro de la provincia, es decir, que esto también enriquecía el debate y la participación. Eran comunas y municipios de los más variados signos políticos. La segunda lección que me parece interesante es que es conveniente en la experiencia que nosotros tuvimos hablar de
un plan metropolitano que se inicie con un planteo más flexible, susceptible de ser aceptado y acordado por todas las localidades. ¿Y esto por qué lo decimos? Justamente porque las localidades están en un estadio muy diferente unas que otras, desde las localidades más chicas que prácticamente carecen totalmente de instrumentos de planificación y de normativa o de legislación urbanística, hasta las localidades más grandes, como el caso de Rosario, que cuentan con planes, cuentan con un cuerpo normativo integrado y con varios años de experiencia en la planificación. Entonces, para nosotros, partir de acordar directrices de ordenamiento territorial que después se iban a consolidar como el plan metropolitano, fue un punto de partida interesante porque estas directrices no se impusieron de entrada, se fueron acordando como criterios generales para actuar en el territorio, que ordenaban un conjunto de acciones y facilitaban y orientaban después la confección de los planes urbanos. Es decir, una vez elaboradas las directrices, con un proceso de participación muy intenso de todos los técnicos de cada uno de los municipios, estas directrices debían plasmarse posteriormente en la elaboración de los planes urbanos como instrumento de planificación local. Esto fue lo que se hizo, ¿no? La tercera lección es que este paso de escala de la planificación metropolitana a la escala local permite un mejor conocimiento del territorio y una mayor aceptación del plan metropolitano. Como le decía antes, si no pareciera que está muy lejano el plan metropolitano, pero este paso que se dio gracias a un financiamiento que obtuvimos de el programa DAMI, del BID y apuntalado por el gobierno de Santa Fe con una contrapartida de financiamiento local, permitió que todas las localidades del área pudieran llevar adelante este proceso de planificación desde lo general, planteando las directrices de ordenamiento territorial, bajando a lo sectorial, planteando aquellos temas que los intendentes pusieron como en agenda, como los temas principales a debatir en el área, el tema de accesibilidad y movilidad, el tema de medio ambiente, o el tema de suelo, servicios y vivienda, y terminando con la escala local, es decir, pasando tanto las directrices como estas cuestiones sectoriales profundizadas, volcadas en los planes de desarrollo local. Es decir, que el proceso termina con cada una de las localidades contando con su plan urbano editado y listo para ser aprobado en la instancia local. Es decir, que las directrices de ordenamiento territorial, que fueron, como el nombre lo dice, principios ordenadores generales, quedaron plasmados a nivel territorial en el plano local para luego ser aprobado con una normativa local. Es decir, que este era el proceso de, si se quiere, legalización en alguna medida de estas directrices de ordenamiento territorial. Con lo cual, este conjunto de planes urbanos terminan componiendo el plan metropolitano. Estos son los libros que se publicaron de cada una de las localidades del área. La cuarta lección es que el abordaje de la planificación local permite ampliar la participación, es decir, que involucra en el proceso de planificación metropolitana a los gobiernos locales y también al entramado de comunas y municipios. Un detalle no menor que nosotros cuidamos en todo el desarrollo de nuestro trabajo es que nunca perdiera protagonismo el gobierno local, es decir, tanto el plan local, ustedes pueden recorrer cada uno de los libros y van a ver que siempre el plan local lo presenta el propio intendente de la localidad, es el intendente también quien convoca en cada localidad a las jornadas participativas. El ente sirve de soporte, le sirve de instrumento para organizar las jornadas, armar la logística, armar la participación, pero siempre la presentación
y la invitación a las jornadas la hace cada intendente en cada comuna y municipio, en los cuales se fue discutiendo cada uno de los planes. Un proceso muy rico de participación que implicó no solamente el conocimiento por parte de las instituciones locales del plan local, sino que en este proceso también iban conociendo el plan metropolitano, porque en realidad lo que se estaba discutiendo era cómo se plasmaba en el plan local los lineamientos que bajaban del plan metropolitano, ¿no? Sumamente interesante el proceso participativo que se dio. La quinta lección tiene que ver con reflexionar que la actuación interjurisdiccional indudablemente favorece la cohesión territorial y el desarrollo metropolitano. Hay cuestiones que no terminan en los límites de una comuna o un municipio, trascienden el límite jurisdiccional local y deben ser vistos con esta mirada. Para eso, los intendentes de Rosario, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Funes, Pérez y Soldini se pusieron de acuerdo en llevar adelante 5 grandes proyectos, planes interjurisdiccionales, 5 grandes proyectos que rodean a Rosario y que lo vinculan con las localidades vecinas. Esta presentación de los proyectos, llamativa esta mesa de presentación de los proyectos con varios intendentes peronistas, de Pérez, de Ibarlucea y de Baigorria, un intendente de Funes, de Juntos por el Cambio, y 3 intendentes socialistas de de Villa Gobernador Galvez, de Rosario y de Ibarlucea. Uno de los proyectos que tuvo Me parece que perdí la conexión. norte, que abarca... ¿Cómo? Perdiste la conexión por un minuto y quedaste callada, ahí frisada. Pero dale, bueno, seguimos, ya está de vuelta. Bueno. Este plan interjurisdiccional del Parque de la Cabecera ata Rosario con Granadero Baigorria y desarrolla intervenciones de vinculación con un gran parque debajo del puente, que es una obra que fue construida con financiamiento del gobierno provincial, es decir, una derivación de fondos del gobierno provincial para la realización de esta obra, que fue hoy una obra muy visitada, una obra que tiene una actividad muy importante durante los fines de semana y también los días de semana. La remodelación de la avenida costera en Rosario, y que también toda esta intervención financiada por el gobierno provincial, que une por primera vez, se construye una avenida metropolitana que une a Rosario con Baigorria, es decir, un tramo de esta avenida está realizada en la ciudad de Baigorria. Y la implementación del plan habitacional, que esto es lo que quedó pendiente, que permitiría a la ciudad de Baigorria reordenar el asentamiento irregular que está sobre la costa, construir nueva vivienda, recuperar la costa en Baigorria en continuidad con el sistema costero de Rosario, que era la gran apuesta metropolitana, reflexionar o poner en valor los frentes costeros también en las localidades del área, haciéndoles ver, como decía Mirta antes, muchas localidades no tienen conciencia de la valoración que significa o de las oportunidades que tienen sobre sus frentes costeros, ¿no? La sexta lección, que los proyectos y obras indudablemente son la zanahoria, es decir, en una estructura metropolitana, ¿cuál es la principal ventaja de tener una estructura metropolitana? La derivación de recursos desde el gobierno nacional, el gobierno provincial, y tener la capacidad para poder ejecutarlos. Y una obra emblemática es el corredor norte metropolitano construido como alternativa a la Ruta 11,
que permitió a 5 localidades del área, también 5 intendentes de distintos signos políticos. Esto lo remarco porque este trabajo de gestión entre actores institucionales que pertenecen a distintos partidos políticos, una obra que fue peleada en su financiamiento por un senador peronista, apoyada en la construcción por un gobernador socialista y sostenida en la gestión y en el desarrollo por 5 intendentes, uno de ellos radical, 3 peronistas y un socialista. Esto demuestra que cuando hay intenciones concretas de llevar adelante proyectos que son trascendentes para la región, porque esta avenida que permite descongestionar la Ruta 11 lleva por debajo un acueducto y resuelve también una obra hidráulica muy importante para evitar la inundación en los municipios de Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Esta obra se desarrolló con una fuerte gestión del ECOM, aprobando las ordenanzas en cada uno de los municipios, trabajando con los 5 secretarios de planeamiento de los municipios involucrados, acordando el proyecto de obra para tener hoy la obra ejecutada. La séptima lección. La mayor parte de los temas que son de vital importancia para el desarrollo local requieren ser afrontados con una mirada metropolitana, es decir, los grandes proyectos por lo general son metropolitanos. Basta ver este gran vacío que, vuelvo a insistir también, lo que se planteaba en la charla anterior, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez no tenían demasiada conciencia de la valorización de este terreno donde está instalada la fábrica de armas y la impronta paisajística y ambiental que tiene esta localización. Entonces, desde el ECOM se planteó trabajar con los 2 municipios, incorporar esta área al plan de las localidades, valorar esta intervención en el plan urbano de cada una de las localidades, establecer los lineamientos para llevarlos adelante, cuáles serían las extensiones viales, cuáles serían los paisajes a proteger, las arquitecturas a proteger, el camino costero a valorizar y abrir, las conexiones para que esta pieza se incorpore a la ciudad, la valoración de la forestación. Entonces terminamos entregándole a los 2 intendentes un anteproyecto de ordenanza de declaración de interés del plan interjurisdiccional Frente Ribereño Capitán Bermúdez Fray Luis Beltrán. ¿Y por qué era importante tener este plan y urgente tener este plan? Porque en determinado momento se habló que el gobierno nacional saldría a vender estas tierras. Entonces, ante el riesgo de la venta de las tierras, era fundamental que los municipios tuvieran. También existen posibilidades de este tipo, por ejemplo, la antigua Ruta 21, que hoy prácticamente es una avenida interurbana, que pasa por el interior de los municipios. Este es el caso de Villa Constitución, la importancia que tiene la definición de esta ruta para la accesibilidad, por ejemplo, a la zona portuaria de Villa Constitución, pero no solamente es importante la ruta para Villa Constitución, sino también lo es en este enclave, por ejemplo, en la unión entre Pavón, Empalme, Villa Constitución y Teóbal, y la importancia de redefinir la traza de la ruta y pensarla como una avenida interurbana y no como una ruta de tránsito de camiones, ¿no? Esa obra también es trascendente para la región y no se alcanzó a realizar. La lección 8, la conformación de estructuras metropolitanas favorece la obtención de recursos para la ejecución de proyectos. Difícilmente un municipio como Baigorria hubiera podido conseguir una financiación para llevar adelante esta obra que hoy está en plena ejecución, la transformación del predio del antiguo Hospital Escuela de Granadero Baigorria, el Hospital Escuela Eva Perón,
que recibimos un financiamiento del BID, del gobierno nacional, y con una contrapartida del gobierno provincial, para hacer una obra trascendente para la región. Acá ustedes ven la cantidad de instituciones que están dentro de esa parcela, y la cantidad de gente que recorre ese lugar. Son rosarinos, son habitantes de Baigorria, y también habitantes de todas las localidades del área metropolitana que utilizan tanto el hospital escuela como el resto de instalaciones que tiene el predio. Esta obra, que estaba cercada y aislada dentro de la ciudad, casi una ciudad dentro de otra ciudad, en el corazón de Baigorria, hoy empieza a abrirse con obras de infraestructura, con la construcción de espacio público, de caminos, de senderos, de bicisendas, de forestación, la organización interna de las actividades. Otra gran apuesta, otra gran obra construida con recursos aportados por el DAMI, el BID y el gobierno provincial. La construcción del centro GIRSU del Corredor Metropolitano Sur, que permite a todas las localidades del Corredor Sur tener un lugar donde llevar los residuos y poder ser tratados. Esta también una obra que fue gestionada, coordinada y desarrollada al detalle por el ente de coordinación metropolitana. Imposible que esta obra la pueda desarrollar un único municipio, o que puedan desarrollarlo los municipios que pertenecen al Corredor Sur sin un ente que los coordine, sin una institucionalidad que les dé sustento. El antiguo basural que es existente en Villa Gobernador Galvez se transforma en un parque público, es decir, se trabaja sobre ese basural para limpiar el basural y transformarlo en un espacio público. La lección 9. El éxito de la actuación metropolitana depende indudablemente de la voluntad política de los actores involucrados, de todos los municipios que se incorporan y van a participar. Pero sin duda hay dos actores clave, como ya lo dijo Mirta, el gobierno provincial y el de la ciudad cabecera. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que si la ciudad cabecera no está presente en el ente no existe, es decir, tiene que existir la presidencia, tiene que estar la ciudad cabecera presidiendo el ente, obviamente por la escala que tiene, por el protagonismo que adquiere, por la conducción que puede contribuir a realizar de esta institucionalidad. Entonces, es muy importante, y ya también lo dijo Mirta en su exposición, la voluntad y la capacidad de la ciudad cabecera de entender la lógica metropolitana, de entender y ser solidaria con las localidades vecinas, y no solamente para beneficio de las ciudades vecinas, sino también para sus beneficios propios, porque hay temas como el tema de los residuos, o el tema del transporte, o el tema de la accesibilidad, y tantos otros temas que no puede resolver la ciudad cabecera si no entra en conjunción con los municipios que la rodean. Para cerrar la exposición, y en el marco de discusión a nivel provincial de una ley de ordenamiento territorial, a mí me interesa reivindicar la escala metropolitana, me interesa reivindicar la existencia de los entes metropolitanos, y creo que tenemos el aval de la experiencia desarrollada para poder establecer esta reivindicación, más allá de todas las dificultades que todos sabemos que pueden existir trabajando tantos municipios y comunas fuertes juntos. Pero indudablemente que el proceso de metropolización es un proceso más democrático, es decir, un proceso más democrático y participativo, porque permite a las instancias superiores, al gobierno nacional y al gobierno provincial, descentralizar fondos en el territorio, teniendo la garantía de que va a existir una institucionalidad con capacidad de capitalizar esos fondos, realizar obras o realizar emprendimientos
que lleven adelante todos los municipios. ¿Qué mejor para un gobernador que tener el acuerdo de 26 intendentes y presidentes comunales a la hora de derivar recursos para realizar una obra? El otro punto, ¿por qué es tan importante una estructura metropolitana? Porque nivela hacia arriba, porque al incluir a todos los municipios y comunas en un mecanismo virtuoso de aprendizaje continuo, los municipios más chicos van creciendo, van aprendiendo, van incorporando herramientas que no tenían. Les otorga a las localidades más pequeñas la posibilidad de participar en emprendimientos de gran escala y adquirir recursos para ejecutarlo que no tenían ni pensado poder hacerlo. Les facilita contar con un plan y poder en alguna medida implementarlo. Y como última reflexión, creo que no solamente es importante contar con los planes, con las legislaciones, sino fundamentalmente desarrollar una gestión territorial descentralizada. Es imposible desarrollar una gestión territorial a nivel metropolitano centralizando los recursos y centralizando los equipos técnicos en el gobierno provincial. Creo que la forma de abordar el territorio cada vez es de mayor proximidad, es decir, cuanto más proximidad hay con el territorio, cuanto más proximidad hay con los actores locales y los actores institucionales, más garantía hay de llevar adelante un proceso que sea fructífero para todos. Bueno, muchas gracias, acá termina mi exposición. Bueno, gracias Mirta, también sumamente interesante. Aparte lo hicimos en los tiempos que teníamos planificados, así que espectacular. 2 planificadoras natas tenemos acá. Bueno, hay una pregunta acá que me pasaron, la escribí en el chat, es para ambas, creo que algo ya dijeron cada una en sus exposiciones, fueron delineando, cuando hablaron de los desafíos, de las enseñanzas, sobre todo. Pero bueno, lo hacemos igual y a lo mejor resaltamos algunos de estos puntos con los que fueron cada una terminando sus conclusiones. ¿Cuáles son los desafíos a futuro de nuestras ciudades en materia de integración metropolitana? ¿Cómo se construye una mejor institucionalidad, una mayor y mejor institucionalidad? ¿Es esto proyecto a proyecto? ¿Es de lo particular a lo general? ¿Es esto más factible en términos políticos? Digo, a partir de la experiencia. Bueno, ¿se entiende la pregunta? Sí. Porque un poco también Mirta Soige decía, es como que tenemos que avanzar como se pueda, y a veces pareciera que que todos son avances, en la medida que vamos para adelante se van generando nuevas cosas, y a lo mejor el proyecto a proyecto es más factible que cuando uno lo trata de hacer de lo general a lo particular. Básicamente por la dificultad que contaba Mirta, que en Rosario se avanzó y se superó de las diferencias políticas entre los distintos actores de las distintas comunidades. Pero bueno, está planteada la pregunta, cualquiera de las dos que arranque y seguimos. Bueno, yo creo que, digamos, voy a reiterar cosas que ya dije. Tal vez, digamos, en la exposición uno no quiere ser tan directo en función de los actores que en ese momento estuvieron trabajando, pero creo que es como que hay que entrenarse en la gestión. Creo que la posibilidad de plantear normativas. Por eso, cuando yo decía, me parecía que la ley de áreas metropolitanas era un punto de partida muy importante, pero no suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera lo que nos falta es, digamos, tener experiencia en gestionar. Y gestionar
planteando la participación de todos los sectores. Si es proyecto a proyecto, si es de lo particular a lo general, supongo que esto debe ir variando según las situaciones. Creo que, digamos, proyecto a proyecto es una forma, de alguna manera, de tener ese entrenamiento y de poder tener, digamos, contacto con los actores en cada uno de los momentos, con los actores representativos de cada uno de los sectores. Por eso digo, creo que lo dije, por supuesto Mirta también lo dijo, pero que ya lo dije, me parecía que hay dos cuestiones que tienen que ver con ese entrenamiento necesario para poder gestionar cosas, que las normativas y los planes nos dan un respaldo, pero que, digamos, parecen no ser suficientes. Y eso pasa, digamos, dentro de la disciplina con muchas otras cuestiones, no solamente con lo que tiene que ver directamente con la planificación urbana. Sí, yo creo que también lo que hay que insistir es en la valorización de la planificación en los ámbitos políticos e institucionales, porque creo que lo que se ha demostrado en los últimos años es la necesidad de planificar para un desarrollo sostenible de las ciudades, ¿no? Nos cansamos de repetir o de ver dificultades que aparecen en el territorio, grandes conflictos, basta ver todos los días, hoy por ejemplo en los medios, los conflictos con los camiones, que no es solamente por el problema del gasoil, tiene que ver por la falta de infraestructura, tiene que ver por la falta de planificación en la accesibilidad a los puertos, las dificultades que sufren los transportistas al llevar las cargas. Pareciera increíble, pero hay localidades del área metropolitana de Rosario que todavía se resisten a aceptar de que tienen que planificar esas cuestiones. Me estoy refiriendo a las localidades con mayor impacto, como Puerto General San Martín, por ejemplo, que nunca participó del ECOM. Entonces, que hay deudas, hay muchas deudas todavía, y las deudas tienen que ver con desafíos de este tipo, ¿no? Desafíos de infraestructura, las grandes infraestructuras territoriales, seguir trabajando con las plantas de tratamiento de residuos, con las plantas de agua, con la construcción de los acueductos que nos faltan, con el tratamiento de los residuos, temas clave para la cuestión metropolitana, que requieren, son todos temas sumamente complejos que requieren dos grandes capacidades, ¿no? La capacidad técnica, porque son temas que se resuelven con mucha capacidad técnica y de especialistas en cada uno de estos temas, pero también la capacidad política para coordinar y afrontarlos y resolverlos, porque si no hay capacidad política para afrontar, por ejemplo, o reconocer que el tema de los residuos ya no es un tema local, ni para Rosario, ni para ninguna de las localidades del área, y que si no se van a reunir todos los intendentes y no van a plantear los centros de, como se hizo en el sur, faltaría otro en el oeste y otro en el norte, para que Rosario en el futuro no tenga gravísimos problemas con sus residuos, si los actores políticos no visualizan ese escenario a 10 o 15 años que se les viene, y que va a complicar muchísimo las cosas, es muy difícil que se pueda sustentar solamente desde lo técnico. Entonces, me parece que lo metropolitano tiene estas dos grandes patas, ¿no? La pata técnica para poder afrontar los temas más complejos, como estas grandes plantas, ya sea de residuos, ya sea de agua, ya sea los acueductos, ya sea las grandes infraestructuras de comunicación o vial, pero también la pata política para que los recursos lleguen, para que las ciudades se pongan de acuerdo y para que las cosas se puedan hacer con el menor nivel de conflicto, ¿no? Sí, y también tal vez agregar, digamos, el rol que tiene la ciudad central en estas situaciones de la integración metropolitana, es decir, el nivel de grandeza que tiene que tener la ciudad central
frente, de alguna manera, a lo que son los desequilibrios pertinentes, ¿no? Sí, seguro. Por otro lado, el liderazgo que tiene también, porque obviamente preside el ente, la ciudad central, y define también gran parte del presupuesto, porque ustedes saben que el ente se nutre de los recursos que el resto de los municipios, pero también los recursos que se pueden obtener ante organismos internacionales. El haber obtenido 4 financiamientos BID es un hecho inédito en la región, y se logra también por la presencia de la ciudad central. Obviamente que la ciudad central brinda una garantía para la obtención de recursos que no la tienen los municipios más chicos, ¿no? Entonces, a la hora de gestionar recursos es muy importante la presencia de la ciudad central. Bien, claro, muy bien, muy contundente. Bueno, no sé si hay más preguntas para los participantes, pueden hacerlas en el chat. eh, y bueno, y si no, vamos a ir cerrando ya. ¿Eh? Bien, estamos bien en horario, que era lo que, pues, para poder cumplir con las otras obligaciones. Bueno, creo que estamos, porque no tenemos nuevas preguntas, no encuentro nuevas preguntas. Ah, ahí hay una. ¿Qué opinan del proyecto de ley del sistema de ordenamiento territorial que se plantea actualmente? Entiendo que se refiere al proyecto de ley provincial que está tratándose en la Cámara de Diputados. No sé, Mirta, ¿querés Mirta. empezar o empiezo yo? No, no, Tienen una lista, ahora se acaba el tiempo, acuérdense. ahora sí te doy. Adelante. Bueno, a ver, yo participé del debate que se dio en el Colegio de Arquitectos, y creo que en primer lugar hay que decir de que es bienvenida la intención de sacar una ley de ordenamiento territorial que creo que completaría la ley de áreas metropolitanas en alguna medida, por lo que decía Mirta, de generarle o darle mayores soportes a los entes, siempre y cuando con la ley de áreas metropolitanas, que es un tema que no queda claro en la ley, está bastante diluida la participación de los entes, en realidad no está explícita la participación de los entes en el marco de la ley. Pareciera que va a haber una mayor centralización en una secretaría provincial, eso genera muchas dudas. Lo otro que me parece que también es importante, que la ley haga mayor referencia a instrumentos que ya tienen vigencia en las localidades de la provincia de Santa Fe, en Rosario y en el área metropolitana de Rosario ya se han utilizado muchos instrumentos, como los instrumentos de recuperación de plusvalía, que costó mucho instalarlos, y ya llevan 15 años de vigencia, y que me parece que la ley debería convalidar la existencia de esos instrumentos y empoderar a los municipios más chicos para que los puedan utilizar. Creo que es arriesgado plantear nuevos instrumentos que están en el mismo orden o muy parecidos, y que implicarían un esfuerzo mayor de reglamentación y de capacidad de instrumentación que deja dudas que los municipios tengan esa capacidad de instrumentar tantos documentos complejos. Creo que habría que simplificar la caja de herramientas o de instrumentos que se presentan, y echar mano a los instrumentos que ya tienen cierta trayectoria y cierta implementación práctica, que eso daría más garantía de que todos los municipios puedan consolidarlos y utilizarlos realmente. Así que bueno, creo que hay bastante todavía que hablar con respecto a la ley.
creo que es el momento también de poner sobre la mesa la importancia que tiene una ley de ordenamiento territorial, si se aprobara en la provincia de Santa Fe, porque pasa a regular cualquier tipo de actividad que se desarrolle a nivel provincial o a nivel local. Pasa a regular todas las cuestiones referidas a accesibilidad, a movilidad, a medio ambiente, a utilización de recursos, a manejo de suelo, a expansión de los centros urbanos. Entonces, es una ley que se debe mirar con mucho cuidado, hay que analizarla con mucha minuciosidad, hacer muchas consultas previas, hacer participar a los municipios y comunas que después se van a ver afectados por la existencia de esta ley. Me parece que hay que ampliar el debate sobre qué implicaría tener una ley de este tipo, en qué medida ayuda y en qué medida también limita en algunas cuestiones. Creo que estamos digamos, en condiciones, en muchos aspectos, de poder dar este debate, porque hay muchos antecedentes, me refiero a antecedentes de planificación territorial en algunas localidades del área, o en estos trabajos que se mostraron hoy, pero hay muchos municipios que siguen muy ajenos a estas cuestiones, y que se van a despertar un día con la sorpresa de que tienen una ley. Creo que la ley debería incluir cuestiones muy importantes para el ordenamiento territorial, que debería ser más precisa en algunos temas claves. Creo que tiene que condicionar más algunas cuestiones, por ejemplo, el avance que se está produciendo en muchas localidades sobre los recursos naturales, la utilización que se hace de suelo inundable, el avance sobre áreas forestadas, que ha sido terrible en algunas localidades. Creo que la ley tiene que ser más contundente, si realmente es una ley de ordenamiento territorial, tiene que ser mucho más contundente en las restricciones hacia estas cuestiones, tiene que ser mucho más contundente en el control de la urbanización, en el control de los procesos de expansión urbana. Si bien es cierto que los municipios y comunas tienen competencias otorgadas por la Constitución Nacional, ciertas competencias para legislar sobre usos del suelo, también es cierto que si sale una ley de ordenamiento territorial, la provincia tiene la obligación de velar porque las decisiones que se tomen a nivel local no repercutan en otras localidades negativamente, y no repercutan negativamente en el territorio provincial. Entonces la ley tiene que encontrar un equilibrio entre hasta dónde se puede avanzar sobre algunas competencias municipales en pos de velar por el interés común de todas las localidades, y hasta dónde se debe cuidar de no llegar a imponer decisiones muy precisas a los gobiernos locales que tengan que ver con la competencia que les otorga la Constitución. Pero creo que ese equilibrio todavía hay que estudiarlo en mayor profundidad para que la ley sea realmente útil y que beneficie, o sea una ley en pos del ordenamiento territorial, ¿no? No me queda más que agregar, ¿eh? Bueno, sé que Mirta también hizo una evaluación de la ley. Sí. ¿Y Mirta, es coincidente o no? No, por eso dije, habíamos tenido una conversación previa, pero bueno, la exposición de Mirta me parece que fue muy precisa, muy contundente y muy clara. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, agradecerles nuevamente a ambas por haber tomado un ratito de su tiempo para participar hoy con nosotros y contarnos un poco de las experiencias de Santa Fe y Rosario, y a partir de ellas los desafíos por venir. Como dijimos al inicio, y lo dijimos también en la charla anterior, nos parece que este es un tema
que marca un gran desafío futuro para las ciudades, porque lo han mostrado, digamos, la posibilidad de concretar proyectos de una escala que de otro modo no hubiesen sido factibles, y hay, a partir de estos avances concretos, conformada también una institucionalidad que ha permitido mostrar avances que seguramente hace 10 o 15 años atrás no hubiésemos pensado y se pudieron lograr, así que bueno, que creo que hay mucho trabajo también por delante para seguir profundizando las acciones que se han hecho y poder seguir generando nuevas instancias de articulación y de integración metropolitana. Bueno, simplemente entonces saludarlas, agradecerles también a todos los participantes. Ya nos despedimos, les dejo la invitación para la charla del jueves próximo, que vamos a hablar de un tema que también es trascendente y que hoy está en la agenda de todas las ciudades de escala media y gran escala, por lo menos a nivel de nuestro país, y que es el tema de la seguridad pública, de las violencias urbanas y de los roles que están adoptando las ciudades en relación a este tema, que en general es una competencia de orden nacional o provincial, pero que las ciudades están jugando un papel realmente importante, porque como los hechos se dan en los territorios, en general hay una necesidad de aportar información, de trabajar políticas sociales, de trabajar políticas urbanas y un conjunto de acciones en el cual el rol de las ciudades es protagónico. Así que vamos a tener un panel específico de este tema, que lo elegimos en particular, así como elegimos el tema de áreas metropolitanas, porque entendemos que también no solo son temas que marcan la agenda, sino que están marcando el futuro de las ciudades. Así que gracias nuevamente, los invitamos el jueves que viene a sumarse a este nuevo panel. Y bueno, nos vemos pronto. Seguramente las vamos a convocar. Ahí Mirta tuvo una iniciativa, estamos viendo cómo concretarla, de armar algún debate sobre esta ley de ordenamiento territorial. Así que vamos a ver si podemos hacerlo, y seguramente las vamos a convocar en esta instancia nueva. Gracias a ambas por esta participación. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Noches. Hasta luego, buenas noches.